Vamos a dar inicio a una nueva unidad de la materia técnicas psicométricas. En este caso vamos a comenzar ya trabajando propiamente con contenidos típicos de la teoría psicométrica. Nosotros, como hemos mencionado en clases anteriores, cuando desarrollamos un test, cuando tenemos una prueba, tenemos que garantizar que esa prueba cumple con ciertos requisitos, con ciertos estándares para garantizar sobre todo dos características, que sea válida y confiable, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que al momento de hacer un uso ético y responsable de un instrumento, tenemos que garantizar, por un lado, que la prueba mide lo que nosotros decimos que está midiendo. Y por otro lado, tenemos que garantizar que esa prueba lo haga con un margen de error aceptable. Siempre que evaluemos un constructo, vamos a ver de que hay factores que pueden influir sobre los puntajes o las respuestas de la prueba, y eso puede afectar considerablemente cómo interpretamos esos resultados y consecuentemente puede influir en las decisiones que vamos a tomar. Puede ser que tomemos decisiones erradas simplemente porque no estamos utilizando una prueba adecuada en términos psicométricos. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase y la que sigue tiene que ver sobre todo con dos criterios psicométricos que debemos garantizar al momento de hacer una evaluación, que son las normas de validez y confiabilidad, ¿sí? Para hacer eso, primero vamos a repasar un poquitito de qué hablamos cuando hablamos de un test. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, que un test hacía referencia a un procedimiento, un conjunto de pasos, a través del cual nosotros seleccionábamos una muestra de un comportamiento y empleando un procedimiento estandarizado, examinábamos a las personas considerando esa muestra de comportamiento y los resultados que obteníamos después lo que hacíamos era generalizarlo a todo el dominio que estábamos evaluando, ¿sí? Para graficarlo de alguna forma, imagínense que este es un dominio de comportamiento, como puede ser, no sé, habíamos dicho la responsabilidad, la depresión, el estrés, cualquier constructo psicológico, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero saber si una persona está estresada. Bueno, el estrés involucra un montón de comportamientos. Ahora, yo no puedo, cuando elaboro una prueba, evaluar todos los comportamientos que están asociados a el estrés. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar una muestra de comportamiento, ¿sí? Y después solicitar a las personas que, empleando un método estandarizado, ¿se acuerdan que decíamos básicamente que todas las personas usen la misma metodología, ¿sí? Para evaluar, por ejemplo, con qué frecuencia experimentas alguno de estos síntomas. Entonces, supongamos que cuando uno está estresado hay un montón de comportamientos que puede llevar a cabo. Supongamos que síntomas típicos del estrés son tener problemas de concentración, sentirse tensionado, tener dificultad para dormir, sentirse irritable, sentirse que no puede calmarse, ¿sí? Incapacidad para relajarse, sentir o tener pensamientos reiterativos sobre temas negativos y no poder tener esos pensamientos. Bueno, en fin, un montón de conductas, ¿sí? Entonces, todas estas conductas componen el dominio. Yo no puedo evaluar todas las conductas que involucran estrés. Entonces, lo que hago es selecciono una muestra, ¿sí? Y empleando un método estandarizado, voy evaluando esa muestra de comportamiento. Entonces, por ejemplo, le pido a las personas que usando una escala del 1 al 5 me indique con qué frecuencia experimentan cada uno de estos síntomas, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, con qué frecuencia del 1 al 5 tenés problemas de concentración, tenés dificultades para dormir, tenés una activación intensa, ¿sí? Tenés pensamientos negativos sobre el futuro, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, aparecen todas esas conductas y las personas van puntuando. Y después lo que yo hago es simplemente sumar el resultado que yo obtengo y eso me va a permitir a mí inferir, ¿sí? el dominio entero, no solamente esa muestra, sino que yo hago un proceso de inferencia, de inferir qué está pasando con ese constructo psicológico que yo no veo de forma directa, ¿sí? Y además me va a permitir comparar entre personas, porque si hay una persona que obtiene un puntaje, supongamos de 10, y hay una persona que obtiene un puntaje de 50, ¿sí? Yo no puedo decir que la segunda persona tenga exactamente 5 veces más de estrés, porque acuérdense que en psicometría, en psicología, generalmente no tenemos unidades estándares de medición, pero sí puedo decir que hay una persona que tiene más síntomas y por ende yo asumo que tiene más estrés que la otra persona, ¿sí? Entonces, bueno, estos son el tipo de afirmaciones que yo puedo hacer cuando utilizo un test, ¿sí? Imagínense que yo podría evaluar cualquier tipo de dominio, cualquier tipo de constructo que sea de interés para mí, pero para poder hacerlo de forma válida, tengo que garantizar varias cosas, ¿sí? Lo primero que tengo que garantizar, y es lo más importante al momento de hacer una evaluación, o el mayor riesgo que corremos, es que quizás elegimos una muestra
que no es representativa de este dominio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. No es tan clara la delimitación en el ámbito de la psicología de qué comportamiento corresponde a un dominio o corresponde a otro, ¿sí? Por ejemplo, yo recién les dije tener pensamientos negativos, ¿sí? Tener pensamientos negativos no es algo que es solo vinculado al estrés, también puede ser un síntoma de depresión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, supongamos que yo pongo ese ítem, ¿sí? Eh, lo que voy a hacer es que voy a tener una muestra sesgada, porque si yo pongo ítems que tienen que ver con estrés, ¿sí? Pero también involucro ítems que tienen que ver con otros dominios, como por ejemplo depresión o como por ejemplo o síntomas comunes que no tienen que ver ni con una cosa ni con otra, ¿sí? Supongamos tener problemas de sueño y tener problemas de sueño se puede ver un montón de cosas, no necesariamente es un indicador de estrés. Entonces, suponete que yo en este test, en esta muestra de comportamiento, tengo una mezcla de ítems que miden estrés, pero también de ítems que están midiendo otra cosa, que son indicadores de otra cosa, como puede ser depresión o algún tipo de problema o algún aspecto de estrés agudo o cualquier otro factor, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo al momento de sumar estos puntajes y obtener un puntaje total, este puntaje total está contaminado, porque yo no sé si me está midiendo estrés o está midiendo otras cosas, es decir, es como una especie de ensalada de fruta, ¿sí? Entonces, este es un problema, ¿por qué? Porque yo, para poder hacer una medición válida, tengo que garantizar que la muestra de comportamiento que yo elegí es representativa de ese dominio, ¿sí? Si no, corro el riesgo de estar midiendo otra cosa que no tiene que ver necesariamente con el dominio que a mí me interesaba medir. Ese no es el único problema. También corremos el riesgo de hacer una subrepresentación del constructo. ¿Qué significa esto, una subrepresentación del constructo? Significa que, supongamos que hay un dominio que involucra muchos comportamientos, ¿sí? Pero yo lo que hago es elegir una parte muy restringida de ese dominio. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero medir inteligencia, ¿sí? Y yo digo, bueno, para medir inteligencia voy a preguntar, voy a analizar si una persona sabe resolver ejercicios matemáticos, sabe, no sé, resolver ecuaciones, sabe hacer divisiones, sabe hacer multiplicaciones, etcétera, ¿sí? Ahí el problema que estoy haciendo es que estoy eligiendo una parte muy restringida de ese dominio, ¿sí? Y estoy dejando de lado un montón de comportamientos que denotan un comportamiento inteligente, pero la muestra que yo estoy seleccionando se restringe solamente a una parte de ese dominio y no estoy midiendo todo el dominio de forma integral. Entonces, esto también es un problema de validez y esto también es un problema en el muestreo, porque básicamente lo que estoy haciendo es subrepresentando el constructo, ¿sí? Estos problemas son muy comunes en el campo de la psicología y vamos a ver de que hay muchas discusiones en relación a qué comportamiento es un indicador de un constructo, si realmente estamos midiendo un constructo de forma integral o si no, o si lo estamos midiendo de una forma parcializada. Y en definitiva, todas estas teorías, todas estas discusiones apuntan al mismo problema. ¿Cómo hacemos para garantizar que esa muestra de comportamiento que elegimos, primero, mide comportamientos que son representativos del dominio y que además lo estamos midiendo de una forma exhaustiva y no parcializada? Entonces, más allá del método que yo puedo usar para evaluar de forma estandarizada esas conductas, la dificultad que aparece y es el primer gran desafío que tienen los psicometristas es cómo hacemos para garantizar efectivamente que esa muestra es una muestra representativa del dominio que quiero evaluar. Entonces, básicamente esta es una pregunta radical y esta es la pregunta que tratamos de responder cuando hacemos estudios de validez. Lo que nosotros tratamos de responder cuando hacemos estudios de validez es tratar de brindar evidencias de que las puntuaciones de ese test me permiten hacer inferencias sobre el dominio que yo pretendo medir. Entonces vamos a ver de que hay un organismo, ¿se acuerdan que lo comenté en clases anteriores? Que es la American Psychological Association, que es la APA, ¿sí? Junto a otros organismos, lo que hicieron fue determinaron evidencias que se pueden, estudios, ahora lo voy a explicar un poquito más el concepto de esta evidencia, pero son estudios empíricos que uno puede hacer como para demostrar, de ahí viene la palabra evidencia, que el test mide lo que dice que mide. O dicho de otra forma, que esa muestra de comportamiento que compone la prueba es una muestra representativa del dominio que yo quiero evaluar. Entonces, cada vez que un psicometrista desarrolla una prueba, lo que tiene que hacer es dar una serie de evidencias tendientes a demostrar, ¿sí?, de que esa prueba, los puntajes que yo estoy obteniendo de esa prueba, me permiten hacer inferencias válidas sobre el constructo que yo quiero medir. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en los videos que siguen en relación a la unidad de validez, tiene que ver con diferentes tipos de evidencia de validez. Y vamos a ver que la APA
propone 5 tipos de evidencia de validez. Evidencia basada en el contenido del test, evidencia de estructura interna, evidencia vinculada al proceso de respuesta, evidencia con variables externas y consecuencias de aplicación, ¿sí? De estas evidencias vamos a ver que hay sobre todo 3 evidencias que son las que más vamos a estudiar y que son las que habitualmente mayor importancia se le da en el campo de la psicometría, que son la evidencia vinculada al contenido de la prueba, ¿sí? Evidencia vinculada a la estructura interna y evidencia vinculada a lo que es la validez en términos de variables externas, es decir, en qué medida un test me permite hacer predicciones sobre variables externas. Entonces, en los videos que continúan, nos vamos a ir explayando en estas evidencias de validez.